Todos deberían hablar de esto. Y nadie habla de esto hasta que te toca por obligación. Que no nos importa. El descuento hiperbólico, nuestro yo del futuro, no existe. Triste, pero real. Pero es parte de lo que queremos cambiar. Y ojalá que este capítulo con... No sé si será la persona que sabe más de retiro en el mundo, pero si no pegan el palo, yo creo. Cerca. Hoy día nuestra invitada es Christine Benz. Christine es directora de finanzas personales y de retiro en Morningstar, al igual que nuestro otro gran invitado y mentor a esta altura, Tom Itzorek. Y Christine también es host del podcast The Long View de Morningstar y sacó un libro que se llama How to Retire o Cómo Jubilarse. Creo que junto a todas las cosas que nos interesan, logramos traerla al podcast y tenemos una tremenda entrevista para ustedes. Además que como todas estas personas brillantes, pero con ganas de contribuir, no habla creo que desde el ego, súper cercana. Se nota que realmente quiere ayudar desde esta tremenda empresa que es Morningstar, que probablemente muchos animales no la conocen, pero cuando tú trabajas en el mundo de inversiones, es gigantesca, es un referente, hacen ranqueos de fondos para realmente ver quién lo hace bien, quién lo hace mal, y realmente es lo que se mira, y después generan research, generan mucha investigación, tienen un robo-advisor gigantesco como el que veíamos con Thomas Itzorek. Lo hacen todo bien, Pablito. Y creo que es un orgullo, un placer, una bendición que esta gente esté quiri- quiriendo, queriendo venir al podcast a hablar con nosotros, que creo que enganchamos también por las ganas de contribuir. Yo a Christine la sigo hace mucho tiempo, tiene un newsletter o unas columnas que escribe que siempre que aparecía Increíble. una recomendada por otro lado la leía y era, oh, qué bien escribe, qué fácil, hace ver todo muy simple, que es, creo de la característica de un buen escritor. Y después sacó el libro. En un principio no le di mucha bola porque estoy muy lejos de retirarme. Después lo pensé para mis papás, lo leí, lo devoré. Es muy bueno el libro porque son entrevistas a otros grandes referentes de este mundo del retirement planning. Entonces me llevé muchos ejemplos y personas que investigar. Y se los dejé a mis papás, obviamente. Y la semana pasada, de hecho, mi mamá me escribió, oye, empecé el libro que me dejaste, Christine, súper buena, no sé qué. Así que ahora le voy a decir, mira mamá, la entrevistamos. Creo que uno de los grandes aprendizajes de aprender de retiro ha sido que la parte financiera, la parte de inversiones, es importante, pero es un check. Y todo lo que está alrededor, todo lo aparte de relaciones humanas, todo lo que necesita nuestro cerebro para poder vivir, ser feliz, estar tranquilo y enfrentar estas etapas distintas, a veces difíciles de la vida, es lo que realmente importa. Que es lo mismo que vemos cuando hablamos de planificación. Ok, armemos un buen asset allocation, definamos bien tu riesgo, pero ¿para qué? Para la vida que realmente quieres vivir. Y esas preguntas son muy difíciles de hacérselas solo, y ahí es cuando realmente un tercero, un coach financiero, o como uno le quiera decir, te puede agregar muchísimo valor. Así que tremendos temas para seguir entendiendo, perfeccionándonos y empapándonos de este gran concepto del life planning que hemos ido metiendo en nuestra cabeza, en nuestro capital humano, con el que queremos ayudar a la comunidad. En mis planificaciones he tenido cada vez más componentes de retirement planning y todos llegan con la misma pregunta. ¿Me puedo jubilar o no? Que creo que es una pregunta muy válida y es la primera que quiero responder. Sí, con este estilo de vida, no aguantemos un par de años, me quiero jubilar temprano, me quiero jubilar después. ¿Qué hacer? Como todas las decisiones tácticas. Pero la mitad de las conversaciones, como dices tú, se van a, ok, ¿qué quieres hacer cuando te jubiles? ¿Quieres seguir trabajando un poco? ¿Quieres retribuir a tu comunidad? Muchos mencionan viajar o pasar tiempo con la familia, con los nietos, con los hijos. Ok, tenemos un tercio de tu tiempo listo. ¿Qué vamos a hacer con los otros dos tercios? ¿Vas a levantarte y vas a no hacer nada durante el día? Y ahí es donde se pone más complicado y donde hay que trabajar más y conversar más y donde se hace también mucho más entretenido tener este tipo de conversaciones. Y uno a veces ve cómo se prende esa ampolleta de sí, po, tengo que pensar qué hacer. Uno muchas veces piensa que la vida se acaba cuando uno se jubila y listo, ahora es vacaciones eternas. Pero no, porque el ser humano no está contento si es que está echado sin hacer nada. Tenemos que encontrar algún sentido de propósito y
Creo que son cosas de las que hablamos con Christine y que vamos a seguir explorando por un buen rato. Ahí es donde vienen las grandes sorpresas. Vienen buscando un portafolio para invertir y se van con grandes preguntas de su vida en la cabeza para poder tomar los riesgos que uno necesite de acuerdo a cómo va a generar ingresos y también los objetivos que uno quiera realmente cumplir. Pero dijimos, esto es lo que todos deberían estar hablando y muy poca gente habla, y por eso nos tienen que obligar. Y uno de los que nos obliga bien es AFP Cuprum, que como el mundo, el sistema, sabe que si fuese voluntario solamente ahorrar, nos tienen que obligar desde nuestro sueldo. Y en todo este mundo obligatorio, AFP Cuprum ha jugado un tremendo rol en Chile, no solamente con fondos que han hecho crecer el dinero de los chilenos para mejorar las pensiones, sino que también a través de todo el foco que le han dado a la educación durante el último tiempo. No solamente lo generan ellos, también apoyan a los que los generan como nosotros y piensan en el largo plazo. Así que si los quieren conocer más, vayan a cuprum.cl y no solo descubran la parte obligatoria, sino también la parte voluntaria con su APB, la cuenta 2 y todo lo que ellos les puedan ofrecer. Para que puedan retirarse bien. How to retire. Y hablaste de educación, ¿cómo no vamos a hablar de educación con nuestro gran auspiciador, la Universidad Autónoma? Hablamos mucho de capital humano, hablamos de aprender. Si es que nos escuchas, si es que escuchas esta parte del podcast, sabes lo importante que es para nosotros educarnos. Nos vamos a seguir educando probablemente por siempre, aunque Cristóbal Grifero nos haya dicho que no está seguro si van a haber universidades, sí va a haber alguna forma de educarse porque eso creo que nunca va a terminar en el mundo del ser humano. Pero sí hay que adaptarse y eso es lo que ha hecho por lo menos la Universidad Autónoma. Además de las carreras tradicionales, hay carreras online para que sea más fácil, para que sea más ajustable a tu estilo de vida y puedes averiguar de esto y mucho más en admisión.uautonoma.cl. Nos vamos. Y ahora sí, nos vamos. Bienvenidos. Animales. Animales. Bienvenido a nuestro programa. Oh, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Somos grandes admiradores. Nosotros trabajas en una de las empresas que creo que respetamos más, que es Morningstar. También eres la presentadora de un muy buen podcast, The Long View. Publicaste un libro que mostraría aquí, pero me gustó tanto que se lo di a mis padres. Pero queremos saber cómo ha sido tu viaje, cómo llegaste al punto en el que estás ahora, para las personas que no te conocen tan bien como nosotros. Bueno, gracias. Comencé como parte de lo que ahora se llama el equipo de investigación de gestores de Morningstar. Así que era analista de fondos mutuos, investigando fondos mutuos y hablando con el gestor y evaluando si eran dignos del dinero de los inversores. Y así ese fue mi trabajo principal durante varios años. Y luego, eventualmente, dirigí nuestro equipo estadounidense de investigadores de fondos, pero en el camino me di cuenta de que en ese trabajo había muchos aspectos de los planes de los inversores de los que realmente no estábamos hablando. Así que no hablábamos de tener una tasa de ahorro sensata. No hablábamos de establecer metas y cuantificar metas y priorizar metas. No estábamos hablando sobre la asignación de activos. Así que pasé por el programa de planificador financiero certificado aquí en los Estados Unidos. Es como el, creo, estándar para los planificadores financieros. Yo obtuve una buena descarga de educación sobre planificación financiera en general y comencé a trabajar más en asuntos de planificación financiera para Morningstar y ahí es realmente donde estoy hoy, donde escribo artículos, hago videos, hablo con grupos de inversores sobre cómo mejorar sus finanzas y mi papel es realmente bastante educativo. De hecho, a veces he hecho estos, ya sabes, cuestionarios de mapeo de carrera, donde te hacen un montón de preguntas sobre las cosas que te gusta hacer y las cosas que te dan sentido, y generalmente me asignan al rol de maestro. Y me di cuenta de que mi papel a través de mi trabajo es realmente bastante educativo. Siento que soy un maestro, un entrenador financiero, y me gusta que soy objetivo, así que no estoy vendiendo ningún servicio o producto en particular, ciertamente. Simplemente puedo ser útil, lo cual es un lugar muy feliz para estar. Es tan satisfactorio y tu libro se llama Cómo jubilarse y hay muchos temas en el mundo de la educación financiera, capital humano, ahorro, inversión. ¿Por qué elegir la jubilación?
Bueno, cuanto más he trabajado en la planificación de la jubilación, es un área realmente interesante. De hecho, alguien, tal vez fue Bill Sharp, creo, lo llamó el problema más difícil de toda la finanza, averiguar cómo invertir para la jubilación de alguien cuando el horizonte temporal es incierto. Ciertamente el rendimiento del mercado durante ese horizonte temporal, el horizonte temporal es incierto y la tasa de inflación es incierta, así que estás tratando de abarcar muchas variables que son imposibles de prever con anticipación, pero hay tanto en lo que profundizar en el ámbito de la planificación de la jubilación y la gente realmente necesita la ayuda. Los asesores financieros necesitan ayuda sobre cómo ayudar a los clientes con la planificación de la jubilación y la acumulación de la jubilación, cómo gastar de sus carteras. Así que simplemente lo encuentro como un tema infinitamente fascinante y algunos de la investigación más sólida e interesante que está ocurriendo en el ámbito de la planificación financiera se ha centrado en el problema de la descomposición de la jubilación. Así que siempre hay algo nuevo, tiene muchos tentáculos diferentes que se aventuran en áreas como la vivienda y la salud, además de los aspectos financieros. Así que lo encuentro un área súper interesante y siento que siempre estoy aprendiendo. Para mí es como la jubilación debería ser como el único tema principal porque para jubilarse bien tienes que empezar muy temprano. Tienes que saber cómo hacer un portafolio, cómo invertir, cómo gastar menos de lo que ganas. ¿En qué momento crees, no sé, que los estadounidenses comienzan a preocuparse por la jubilación? Probablemente no hasta que estén en sus 50. Estoy seguro de que han escuchado mucho sobre por qué deberían preocuparse por la jubilación, pero ha habido una investigación académica realmente interesante de Hal Hershfield en la Universidad de California en Los Ángeles. Es la persona notable. Las personas realmente tienen dificultades para empatizar con sus futuros yo. Piensas en ti mismo como una persona mayor y simplemente no te identificas con esa persona de ninguna manera. Sabes, decirle a una persona de 30 años que se preocupe por su yo de 65 años simplemente no resuena, lo cual es una razón por la que me he convertido en un gran creyente en la idea de ayudar a los inversores jóvenes a lograr éxitos antes, ya sea para comprar una casa o para pagar préstamos estudiantiles o lo que sea, para ayudarles a aceptar la idea de ahorrar a largo plazo, debe haber algún beneficio a corto plazo. Así que creo que ese es un concepto del que necesitamos hablar, que decirle a tu yo de 30 años que ahorre para tu yo de 65 años probablemente no va a funcionar. Pero decirle a tu yo de 30 o 32 años que aparte algo de dinero porque en 2 años puedes hacer X, eso es lo que creo que tal vez motive a la gente. Puede tratarse de la planificación de la jubilación, ciertamente para personas que están, digamos, por debajo de los 50 años. Creo que tal vez por eso el concepto de dinero FU de J.L. Collins que estaba en tu libro, y de hecho estamos leyendo el libro para el podcast, resuena porque es más a corto plazo. Te da un objetivo hacia el cual trabajar porque sí, tengo 31 años. Francisco es un poco mayor. Y por supuesto, a mí yo de 65 años no me importa mucho. Lo sé porque trabajo en la industria y todo, pero subjetivamente siento que sí, voy a ganar más dinero después. Voy a poder resolver ese problema más tarde y al mismo tiempo debería estar empezando ahora. Exactamente. Y tengo que decir que me encanta el trabajo de JL y me encanta la comunidad EFI, la comunidad de independencia financiera, que creo que es realmente un movimiento global en este momento. Pero la idea básica es que no vas a depender de un sueldo para siempre y algunas de estas personas se separan del trabajo a edades bastante jóvenes. Pero me encanta esa idea de apuntar a la independencia financiera. Siento que es un movimiento increíblemente poderoso y me alegra ver que está ganando fuerza. Me preocupa un poco que tal vez haya un fenómeno de mercado alcista porque las acciones en general han sido bastante fuertes durante un largo periodo de tiempo, pero en general creo que es un movimiento muy, muy saludable donde se anima a las personas a establecer tasas de ahorro decentes
y el objetivo final es ponerse al mando de sus vidas para no depender de un empleador y un sueldo para siempre. Vamos por un objetivo a corto plazo. Debería ser una buena tasa de ahorro para vivir adecuadamente y tener una buena jubilación, porque creo que nosotros, ya que debemos intentar hacer esto simple, porque si no, Te paralizas y no haces nada. Sí, es una muy buena pregunta. Siempre digo que el 10% es una buena tasa de ahorro base si estás tratando de establecer un objetivo. Y luego las personas con ingresos más altos deberían aspirar a un nivel de ahorro aún mayor, obviamente, porque tendrán más flujo de efectivo discrecional. Así que diría que para las personas con ingresos más altos, si puedes alcanzar el 20%, incluso el 25%, entonces puedes ponerte en una posición para lograr la independencia financiera más temprano y ciertamente también preparar tu plan de jubilación para el éxito. Es difícil hacer la comparación porque tienes seguridad social en los Estados Unidos y en Chile las pensiones no serán tan buenas. Entonces, tal vez deberíamos apuntar a incluso más de ese 10%, pero incluso conseguir ese 10% es muy difícil. Así que sí, es un problema difícil. Quizás el más difícil, como mencionaste. Y con la comunidad de independencia financiera, una cosa que siempre me llama la atención es una vez que alcanzas tu número, estás bien, y ese número es tomar el 4% de tu cartera, lo cual creo que proviene del estudio de Bengen, el estudio Trinity. Y sí, si pudieras explicar un poco más por qué ese puede no ser el caso o por qué ese 4% funciona o no funciona. Sí, entonces William Bengen fue un planificador financiero que se propuso investigar cuánto podría alguien retirar razonablemente como un porcentaje inicial de retiro de un portafolio y luego ajustar esa cantidad en dólares por inflación a partir de entonces durante la jubilación. Su objetivo era que incluso si te enfrentas al peor escenario posible para el rendimiento del mercado, ¿cuánto habría sido lo máximo que podrías haber retirado en un entorno de mercado muy malo? Y así llegó a esta pauta del 4%, a veces llamada la regla del 4%, que creo que es para su disgusto, no le gusta que se llame una regla, pero la idea era que si te hubieras jubilado en el peor entorno de mercado en los Estados Unidos, y también debo señalar que su investigación se centra los rendimientos de acciones y bonos se centró en más o menos a mediados y finales de la década de 1960 como el peor periodo en la historia moderna del mercado en el que podrías haberte jubilado y descubrió que si tomabas ese retiro inicial del 4%, entonces, digamos, 40,000 sobre un portafolio de 1 millón, podrías darte un pequeño aumento para tener en cuenta la inflación, pero no te quedarías sin dinero durante un horizonte de tiempo de 30 años. Así que esa es la investigación básica de Benjen. Ha sido sometido a pruebas de estrés. Muchas otras personas lo han examinado. Hacemos investigaciones similares en Morningstar, donde adoptamos una perspectiva a futuro de lo que esperamos que sean los rendimientos de las clases de activos. Hemos llamado a un poco más de precaución para los inversores estadounidenses debido a las valoraciones de acciones bastante altas en Estados Unidos y lo que hasta hace poco eran rendimientos esperados de renta fija bastante bajos. Pero en relación con FIRE, mi preocupación es cuando escucho a personas que tienen como jubilaciones de 40 años o 50 años. Si están tomando el 4%, la investigación no se ha realizado durante un periodo de reducción tan largo y por eso diría que deberían ser un poco más cautelosos que el 4%. ¿O querrías estar muy preparado para corregir el rumbo a medida que pasan los años en tu jubilación? Entonces, si te encuentras con un mal entorno de mercado, tal vez comenzaste con 4%, pero en el segundo o tercer año el mercado es terrible, las acciones tienen grandes pérdidas, necesitas estar preparado para reducir ese gasto. Y mi impresión es que muchas personas en la comunidad FI están muy acostumbradas a ajustar sus gastos.
están cómodos reduciendo sus gastos si es necesario. Así que eso me da algo de tranquilidad. Pero el punto clave es que la pauta del 4% no ha sido probada en un periodo tan largo. Y para las personas que están planeando un periodo de retiro muy largo, necesitan ser más conservadores y o flexibles. Y también señalaría a las personas el trabajo de Carsten Jeske en esta área. Diría que ha sido el investigador más serio en el ámbito de las tasas de retiro seguras para personas de independencia financiera y él mismo es una persona de independencia financiera. Así que creo que su sitio web se llama Early Retirement Now. Es un gran recurso con mucha investigación en profundidad. Increíble. Una pregunta realmente difícil para mí es, ¿cuál es el papel de tu hogar en esa jubilación? Porque creo que será el mayor activo que puedas tener, porque los bienes raíces son muy caros. Mi posición es que deberías vender tu casa y deberías gastar ese dinero en tu jubilación. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Sí, es un punto tan importante. El valor acumulado de la vivienda, el hecho de que las personas tengan mucha riqueza atada a sus hogares es bastante subóptimo desde el punto de vista de la planificación de la jubilación, ya que tienes personas con mucha riqueza en vivienda y no mucha riqueza en inversiones líquidas. Entonces, el remedio que sugieres, esta idea de liquidar la casa, mudarse a un lugar más pequeño, es una idea muy sensata. El problema es que a medida que envejecemos, a menudo las personas se vuelven un poco complacientes, les gusta donde viven, sus amigos están donde viven, sus cosas están donde viven y en realidad llevar a cabo ese cambio, esa reubicación puede ser complicado. Así que eso es un impedimento práctico. Pero ciertamente para las personas que tienen mucha riqueza en vivienda y no tienen suficiente para vivir en su cartera de inversiones, es una estrategia maravillosa a considerar. Fue súper interesante lo que mencionaste sobre pensar en todos los números, pero cuando tomas la decisión, estás pensando en tus amigos y dónde vives. Así que iremos al aspecto no financiero. Pero antes, uno de los puntos financieros más importantes en la jubilación es el riesgo de secuencia de retornos. No había pensado mucho en eso hasta que leí tu libro y es súper interesante. ¿Cómo podrías explicarlo para alguien que no ha oído hablar del término? Sí, es uno de los factores de riesgo más importantes para la jubilación y para cuando, si un portafolio durará durante el periodo específico de retiro de alguien. Y la idea básica es que si te encuentras con un mal mercado, justo al comienzo de tu cartera y no tomas medidas para controlar tus gastos durante ese periodo, tienes un mayor riesgo de quedarte sin fondos durante el horizonte temporal de tu jubilación. Si estás gastando en exceso de un portafolio que simultáneamente ha disminuido, eso deja menos para recuperarse y repararse cuando el mercado eventualmente lo haga. Así que ese es el gran factor de riesgo que, sabes, cuando hablamos de construir portafolios de jubilación que sean duraderos, estamos tratando de protegernos contra ese factor de riesgo. Entonces, hacemos eso incorporando activos más seguros en el plan. De modo que si ese mal, generalmente el mercado de acciones, aparece temprano en tu jubilación, podrías gastar de esos activos más seguros, dejando tus activos de acciones en su lugar para recuperarse. Y de esa manera no estás gastando de más de un portafolio que ha disminuido. Así que estás incorporando activos más seguros y también estás controlando un poco tus gastos si es posible en un entorno así. Sé que no estamos haciendo promesas aquí, pero ¿cuáles son tus creencias sobre la equidad a largo plazo? Tal vez podamos hablar algo sobre el profesor Jeremy Siegel, pero realmente creo en los humanos y que desarrollaremos productos, servicios que venderemos a la gente. Así que realmente creo en el mercado de valores, pero ¿qué piensas sobre el largo plazo con la equidad? Bueno, absolutamente. Yo
Yo argumentaría que los jubilados deberían tener muchas acciones en su cartera, además de esos activos más seguros de los que podrían extraer si las acciones entran en algún tipo de periodo de recesión. Pero creo que las acciones, un portafolio de acciones globalmente diversificado deberían ser parte del portafolio de todos. Y la razón es el crecimiento que mencionaste, la capacidad de superar la inflación. Entonces, sabemos que las acciones no son de ninguna manera una cobertura contra el riesgo de inflación. Así que si la inflación está alta, las acciones no necesariamente van a subir ese año. Pero sabemos que con el tiempo, las acciones son la clase de activo que tiene el mejor historial histórico de superar la inflación. Por supuesto, los jubilados deberían tener una amplia exposición a acciones en su cartera. Un área en la que difiero con alguien como J. Shelley Collins, sin embargo, es que creo que un portafolio globalmente diversificado tiene sentido para todos nosotros, donde realmente no estamos apostando, haciendo apuestas en un solo mercado, no estamos excesivamente atados a nuestro país de origen, ya sea Estados Unidos, Chile o algún otro lugar. Básicamente estamos diciendo que soy agnóstico sobre cuál de estos mercados necesariamente rendirá mejor. Voy a estar diversificado porque hay empresas maravillosas en todo el mundo y mi idea de estar diversificado globalmente es que estás manteniendo exposición a ellas. Hablando sobre carteras para personas que están más cerca de la jubilación y para nuestros oyentes, tal vez sus padres sean este público objetivo. Hablaste sobre tener una cartera diversificada globalmente, tal vez no agregar inversiones privadas. Hablaste sobre tener algunos activos no riesgosos para cuando los mercados bajan y creo que todo esto se complementa muy bien con la estrategia de cubos que también escuché que es tu estrategia preferida. ¿Qué es? ¿Podrías explicárselo a nuestra audiencia? Sí, claro. Y siempre tengo que dar crédito a un planificador financiero que conozco. Ahora está mayormente retirado, pero también fue profesor de planificación financiera, Harold Evansky. Y todavía tiene una práctica de planificación financiera bastante grande en los Estados Unidos. Pero recuerdo haber hablado con él probablemente hace 20 años y esta era una época en la que los rendimientos eran muy, muy bajos en los Estados Unidos y le estaba preguntando, bueno, dado eso y dado que los clientes quieren ingresos de sus carteras, ¿cómo construyes las carteras de tus clientes? Y él dijo, bueno, es realmente simple. Construyo un portafolio de retorno total compuesto por acciones y probablemente algo de bonos, pero también añado este fondo de efectivo que cubre de 1 a 2 años del gasto anticipado de mi cliente en la jubilación. Y su punto para mí era que tener esas reservas muy líquidas les daba a sus clientes mucha tranquilidad con el plan a largo plazo. De hecho, no lo molestaban en absoluto con ese plan a largo plazo porque sabían, ya sabes, que los mercados inevitablemente fluctuarían, pero aún tenían estas reservas líquidas y eso significaba que podían seguir con sus planes, lo que fuera que constituyera calidad de vida para ellos en esa etapa de la vida. Podían salir a cenar con sus amigos el sábado por la noche o planear llevar a su familia en el crucero que habían planeado para el próximo año, que los planes podían seguir adelante porque esas reservas líquidas estaban disponibles. Así que esa es la idea básica de que estás usando tu gasto anticipado del portafolio para guiar cuánto poner en cada uno de estos compartimentos. Entonces, de 1 a 2 años de retiros del portafolio en la parte muy líquida y sin riesgo del portafolio. No quieres exagerar porque tienes un poco de riesgo de inflación con esa parte del portafolio porque no está generando mucho, pero luego estás avanzando un poco en el espectro de riesgo con, digamos, de 5 a 8 años de gastos anticipados del portafolio en inversiones de renta fija de alta calidad. Una combinación de, diría yo, bonos de alta calidad a corto y mediano plazo. Y luego, con esos dos segmentos, el segmento de efectivo y el segmento de renta fija, te has construido efectivamente una defensa para que las acciones puedan bajar y mantenerse bajas durante, digamos, 7 a 10 años y aún tendrías tus gastos reservados en activos relativamente seguros.
Entonces, esa es la idea básica de la estrategia de cubos. Siento que resuena con las personas reales cuando, ya sabes, lo escuchan, pueden entender por qué deberían asignar activos en su cartera de una manera determinada. En lugar de decir, oh, deberías estar 55-45 o algo así, el punto de partida en este caso es que qué necesitas de este portafolio y cómo podemos configurarlo para ayudar a satisfacer esas necesidades de flujo de efectivo. Si alguien de nuestra audiencia está escuchando y no sabe nada sobre estos conceptos, pero tiene muchas, realmente quiere hacer esto, bueno, ¿cuál es tu consejo para desarrollar un plan? Para empezar a hacer algo sobre sus finanzas. Entonces, un par de cosas. Hemos mencionado un par de libros, o al menos un libro, el libro de Howard Collins, Simple Path to Wealth. Creo que es un recurso inicial fenomenal. También me gusta recomendar los libros de Ramit Sethi. Su apellido se deletrea Sithi y Fue un gran giro. escribe mucho sobre el gasto. Soy un gran admirador de Ramit porque siento que el gasto es el componente menos discutido de todo esto y su punto es que necesitamos ser más conscientes de nuestros gastos y es muy fácil quedar atrapados en cómo la gente gasta en tus círculos sociales o en tu vecindario, que simplemente gastas en línea con ellos. Conduces el mismo tipo de coche que ellos, usas el mismo tipo de ropa y ya sabes todas esas decisiones que tomas, pero su punto es, da un paso atrás, piensa en lo que personalmente valoras y comienza a tomar decisiones de gasto basadas en tu personal. Siento que ese es un punto tan importante para los jóvenes, especialmente para empezar con buen pie. Si pueden ser más conscientes sobre sus gastos y decidir cuáles son sus prioridades, es menos probable que se vean atrapados en, ya sabes, ese tipo de cultura de Instagram donde simplemente imitan lo que todos a su alrededor están haciendo. Los libros de Ramit también son excelentes. Un punto que haría en términos de realmente poner en marcha este plan, uno es simplemente asegurarse de que sea cual sea tu etapa de vida, ya sea que estés jubilado o mucho más joven en tu camino, tengas reservas líquidas apartadas para cubrir esos gastos imprevistos que inevitablemente ocurrirán. Ya sea una gran reparación del hogar, reparación del auto, factura médica o factura del veterinario, solo para asegurarte de que tienes un colchón allí para no tener que recurrir a formas de financiamiento poco atractivas para satisfacer esas necesidades. Y luego, en cuanto a cuánto estás apartando para ahorrar, me encanta la idea de automatizar esas contribuciones que estás configurando la transacción para que ocurra mensualmente o incluso 2 veces al mes, donde el dinero sale de tu banco y va a tus cuentas de inversión sin que tengas que mover un dedo. Y los proveedores de inversiones lo harán muy fácil para que configures esas transacciones automáticas, pero siento que realmente quita una carga a los consumidores en términos de ayudarles a hacer que los ahorros se dirijan automáticamente, que no tengas la capacidad de anular si el mercado empeora, probablemente estés ocupado, probablemente no estés prestando mucha atención y tu dinero simplemente seguirá entrando. Y también diría como una nota al margen en nuestro hogar. Realmente no hemos tenido un presupuesto durante muchos años porque tenemos nuestras contribuciones de inversión automatizadas. Y así, sin importar cómo gastemos nuestro dinero, no nos estresamos demasiado porque sabemos que estamos ahorrando a un buen nivel y esos fondos están saliendo de nuestra cuenta a medida que los ganamos y están entrando en nuestras cuentas de inversión. Así que creo que es una buena práctica y creo que es una que se traduce bastante bien a nivel global también. Si le preguntas tal vez a Joel Collins sobre la misma pregunta, él te dirá, ¿puedes hacer esto solo? ¿No sabes? ¿No necesitas a nadie que te ayude? ¿Qué piensas sobre los asesores financieros para ayudar a las personas a desarrollar con este plan e implementarlo? Así que no estoy en desacuerdo con JL, especialmente para los inversores más jóvenes que apenas están comenzando sus planes.
Para los adultos mayores, he llegado a ser un gran creyente en obtener algún tipo de asesoramiento financiero y no tiene que ser la gestión de cartera las 24 horas que algunas personas buscan. Puede ser un tipo de asesoramiento único donde pagas por asesoramiento sobre de una manera por compromiso o tal vez por orden, pero estés obteniendo una segunda opinión sobre tu plan. Estás obteniendo a alguien que puede vigilar tus inversiones. Una cosa que sabemos con los adultos mayores es que desafortunadamente cuanto más tiempo vives, más probable es que experimentes algún tipo de deterioro cognitivo. Y así para los adultos mayores, veo tener algún elemento de asesoramiento financiero como una especie de red de seguridad, para ellos, de modo que si no pueden gestionar sus finanzas o experimentan un deterioro cognitivo, el asesor pueda intervenir y hacerlo por ellos. Así que creo que pagar por algún nivel de asesoramiento financiero, especialmente en la vida posterior, puede ser dinero bien gastado simplemente porque hay muchas partes móviles al crear un plan de jubilación. Y otro punto que mencionaría es que la planificación de la sucesión es importante. No puedo decirte cuántas veces hablo con grupos de adultos mayores, generalmente hombres, donde ellos son los únicos que toman decisiones, son los únicos gestores financieros del hogar y no hay una red de seguridad para él, tal vez para ella, en caso de que algo suceda. Y para mí eso parece una razón de peso para considerar algún elemento de asesoramiento financiero. Hemos estado moviéndonos lentamente más hacia la parte conductual. Este podcast se llama Animales Financieros, así que eso es algo que nos encanta discutir. Y me gustaría trasladar la discusión sobre la jubilación a lo que no es financiero, porque siempre hablamos de, bueno, la regla del 4%, Lightpath, lo que sea, pero es mucho más que eso. ¿Cuál ha sido tu conclusión al hacer toda esta investigación sobre lo que realmente le importa a la gente cuando se jubila? Me di cuenta mientras trabajaba en este proyecto de libro de que había subestimado bastante los aspectos no financieros de la jubilación. Al igual que tú, estaba trabajando en las tasas de retiro seguras y la asignación de activos para la jubilación, y esas cosas son importantes. De hecho, son como requisitos básicos cuando piensas en un plan de jubilación. Necesitas tener la base de solvencia financiera, pero creo que muchas personas llegan a la jubilación sin ninguna visión de lo que harán con este tiempo que de repente tienen en sus manos. Así que me gusta la idea de que después de los 50 años la gente realmente reflexione sobre cómo está utilizando su tiempo de trabajo. Si puedes hacer algunos ajustes en la naturaleza del trabajo que realizas para que sea más agradable para ti, que te guste más, podrías estar dispuesto a hacerlo al menos en parte por más tiempo. Porque en realidad obtenemos mucho del trabajo al que probablemente no le damos crédito y algunas personas absolutamente odian sus trabajos y en ese caso la respuesta es alejarse de ese trabajo tan pronto como sea posible. Pero otros de nosotros derivamos cierto sentido de identidad de nuestros trabajos, cierto sentido de propósito, de que importamos, de que estamos marcando una diferencia en el mundo y también tenemos social relaciones, interacciones sociales con otras personas. Cuando nos alejamos de ese trabajo, a menudo nos alejamos de esas experiencias realmente positivas, atributos. Así que las personas necesitan ser proactivas sobre reemplazar esas cosas cuando realmente se jubilen. Entonces, si la idea es que dejarás de trabajar abruptamente al jubilarte, necesitas hacer algo de trabajo mucho antes de ese día de jubilación para reemplazar esas conexiones, el sentido de propósito, el sentido de identidad que tenías en tu trabajo. ¿Puedes darnos una definición de lo que es ser rico para ti cuando llegas a tus 50, a tus 60? ¿Se trata solo de dinero? Absolutamente no, no. Creo que la riqueza deberíamos definirla de muchas maneras diferentes. Así que hay riqueza social, está nuestra conexión con el mundo que nos rodea y las personas que amamos. Ciertamente. La riqueza financiera es un componente de ello, pero la riqueza, ya sabes, en términos de nuestras vidas interiores y la sensación de que importamos al mundo y que a la gente le importa lo que hacemos, todas esas cosas creo que forman parte de la riqueza. Y eso es
Lo realmente loco es que todos conocemos a personas con mucha riqueza financiera que carecen de los otros tipos de riqueza. Y luego a personas con muy poca riqueza financiera que son ricas en otros aspectos importantes. De hecho, cuando observamos los datos sobre la felicidad en la jubilación en general, la gente es bastante feliz independientemente de su nivel de solvencia financiera. Y podría ser que simplemente puedan dedicarse a cosas que no tuvieron tiempo de perseguir mientras trabajaban. Así que creo que ese es un mensaje alentador incluso para las personas que tienen medios bastante modestos, que si puedes encontrar maneras de pasar tu tiempo de una manera enriquecedora, si puedes encontrar maneras de mantener relaciones sociales incluso si no tienes mucha riqueza, todavía tienes una buena oportunidad de seguir siendo feliz en tus años posteriores. Creo que hay una similitud muy cercana. Cuando comenzamos el podcast, empezamos a hablar de todas las cosas relacionadas con las finanzas. Y en algún momento, tal vez en el episodio 30, este será probablemente como 160 el que publiquemos. En el episodio 30 con Francisco estábamos como de qué vamos a hablar, como de qué más hay que hablar. Y luego comenzamos a inclinarnos más hacia cómo pasas tu tiempo. ¿Tienes riqueza de tiempo? ¿Tienes un cuerpo saludable? ¿Cómo están tus niveles de energía? ¿Tienes un sentido de propósito? Y siento que con la jubilación es como el mismo problema, solo que en una etapa posterior de la vida. La parte financiera hay marcos. Es un problema difícil, tal vez el problema más difícil, pero es algo solucionable. Pero hay otras cosas en las que necesitas trabajar continuamente. No, absolutamente. Y me estás haciendo pensar en el libro de Sahil Bloom. No sé si ustedes dos han leído su libro Los 5 tipos de riqueza. Ese libro me pareció una exploración maravillosa de cómo podemos encontrarnos ricos en algunas áreas y pobres en otras. Entonces yo, ¿sabes? Pasé por el libro y me di cuenta de que estoy bastante empobrecido de tiempo y es algo en lo que quiero intentar mejorar, pero me encanta ese libro y me encanta recomendarlo a la gente porque aborda todos esos tipos de riqueza. Y la salud física es ciertamente una gran parte del libro sobre cómo, ya sabes, asegurarte de que estás cuidando tu cuerpo, porque nada más realmente importa si no tienes esa salud física. ¿Cuál de esos 5 tipos de riqueza tiene la mayor tasa de retorno para ti? Para mí personalmente, probablemente la riqueza social. Me di cuenta de cuánto amo estar conectado con mi familia, mi comunidad y mis colegas. De hecho, les mencioné a ambos que ahora soy un trabajador remoto a tiempo completo, principalmente porque mi trabajo es bastante solitario la mayor parte del tiempo, pero mis días de trabajo favoritos son aquellos en los que puedo estar en la oficina con mis colegas. Normalmente no planeo realmente hacer nada en esos días porque estoy tan ocupado visitando a la gente y poniéndome al día y eso es un componente tan valioso de mi jornada laboral. Así que sí, esa es probablemente la que tiene el ROI consistentemente más alto para mí. Es realmente interesante porque el problema con tus finanzas, como dijo Pablo, puedes resolverlo, puedes hacer un plan y puedes seguirlo con mucho tiempo. Pero el tema de tus relaciones, tu energía, tu cuerpo, es un problema que nunca resolverás. Tendrás que cuidarlos todo el tiempo y tienes que hacer el trabajo en el mundo de las inversiones, como las acciones o los bonos, hacer el trabajo duro. Solo tienes que no gastar todo lo que ganas. Pero creo que un punto realmente interesante es que tienes que tomar estas cosas de finanzas realmente en tu mente y resolver ese problema para no te ocupes de eso por mucho tiempo, porque tienes que dedicar tu tiempo a estas otras cosas realmente importantes. Sí, ese es un punto tan importante. De alguna manera, creo que hay una especie de sensación reconfortante de control que viene con esas cosas que con el mercado sabemos que está fuera de nuestras manos, ¿verdad? Podemos asumir que los rendimientos del mercado generalmente serán X durante largos periodos de tiempo.
Con las otras cosas, quiero decir, supongo que si hay un mensaje tranquilizador es que estas cosas están completamente bajo nuestro control, que la decisión de levantarse y hacer ejercicio por la mañana o, ya sabes, contactar a amigos y exponerse, todas esas cosas están bajo nuestro control en gran medida. Así que para mí es un mensaje que empodera. Otro mensaje o ejercicio tal vez empoderador que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Jordan Grumet o Gramet. Habló sobre una revisión de vida, como repasar los eventos más importantes de tu vida y ver qué te dio más, tal vez propósito o fueron más impactantes. ¿Hiciste el ejercicio? He hecho algunos de esos ejercicios y están disponibles en línea. La gente puede buscar en Google revisión de vida. Esto a menudo se realiza con personas al final de sus vidas. Así que Jordan es lo que se llama un médico de hospicio aquí en los Estados Unidos, lo que significa que trabaja con pacientes al final de sus vidas. Y están ayudando a los pacientes de manera holística, así que están ayudando a asegurarse de que estén físicamente cómodos, pero estas son personas que tienen algún diagnóstico terminal y generalmente no mucho tiempo de vida. Pero se aseguran de que estén físicamente cómodos, pero también se aseguran de que estén reflexionando sobre sus vidas. Hay una especie de componente de consejero espiritual en esto. Y en el libro, Jordan habla sobre hacer estas revisiones de vida y no esperar hasta el último momento como lo hace con sus pacientes, sino ser preventivo. Y al embarcarte en la jubilación o en cualquier etapa de la vida, reflexiona sobre cuáles han sido tus logros más importantes en tu vida, cuáles son las cosas que desearías haber hecho de manera diferente y si todavía hay tiempo para abordar esas cosas de las que podrías arrepentirte al final de tu vida. Quería incluir a Jordan como el último capítulo del libro porque suena tan deprimente, pero en realidad encuentro su mensaje increíblemente inspirador. Y su punto es, no esperes, usa esta etapa de la vida para hacer que el resto de tu vida sea lo que quieras que sea y pensar hacia adelante y abordar de manera preventiva los arrepentimientos que podrías tener al final de tu vida. Y un punto clave que hace Jordan, y ha escrito un par de libros que recomendaría, pero su punto es, lo que la gente tiende a lamentar realmente es lo que no intentaron, las cosas que simplemente estaban demasiado preocupados o asustados para intentar, así que para realmente no esperar, para lanzarse a esas tareas. Él da un ejemplo sobre un joven que estaba muriendo de cáncer, uno de sus pacientes, y el joven, creo, había intentado escalar el monte Everest y había fallado, no había llegado a la cima, pero aún así le encantaba contar a todos historias sobre este viaje. Y el punto de Jordan era que no llegó a la cima, pero aún así estaba realmente contento de haber dejado lo que había sido una carrera bastante lucrativa para perseguir este objetivo. Y la mayoría de nosotros no, ya sabes, planeamos escalar el Monte Everest, pero probablemente tengamos otras cosas en nuestra lista que queremos hacer durante nuestras vidas. Y el punto es intentarlo con todas nuestras fuerzas en lugar de tener remordimientos al final. Esa es una de las razones por las que con Pablo tenemos, ¿no?, un desafío de dejar de beber alcohol por un mes y veamos qué pasa. Tienes que probar cosas. Y ayer estaba teniendo una conversación con un amigo sobre este tipo de temas que deberías probar y luego no sabes qué pasará, pero no quiero llegar a mis 80 y tengo esa pregunta en mi mente: ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasará si dejo de beber alcohol, si hago más de deporte o ese tipo de cosas? Y con respecto a esos aprendizajes que obtienes en tu libro, ¿qué sorpresas o momentos destacados obtuviste al escribir el libro? Primero tengo que preguntar, ¿cómo fue el desafío sin alcohol? Todavía estamos en eso. Sí. Sí. ¿Te sientes bien? Un día adentro, no es broma. Está bien. Estamos casi como un mes adentro. Muy bien. Estamos casi terminados. Muy bien, bien hecho. Aunque en términos de sorpresas, creo que una es cuántas personas, incluso personas financieras, mencionaron la importancia de las interacciones sociales. Es un hilo conductor en el libro.
Incluso cuando no estaba preguntando sobre interacciones sociales, la gente parecía mencionarlo, porque mucha de la investigación sobre la jubilación realmente señala el valor de esas interacciones sociales. Laura Carstensen, quien es investigadora en Stanford, fue la principal persona que entrevisté sobre este tema. Y un punto que ella menciona es que nuestras redes sociales tienden a reducirse un poco a medida que envejecemos. Y parte de eso es por razones tristes, que las personas se mudan o mueren y salen de nuestra órbita social, pero parte de eso es autoselección, que a medida que avanzamos en los últimos años de nuestras vidas, simplemente somos más reflexivos sobre con quién queremos pasar el tiempo, somos un poco más cuidadosos sobre con quién pasamos el tiempo. En os estados autoseleccionar esas razones simplemente ellos resultan y más gratificantes. Y entonces creo que el ejemplo que ella da es tus padres pueden haber sido personas perfectamente geniales para pasar el tiempo al lado del campo de fútbol o lo que sea el caso, pero a medida que avanzas en tu vida, dejas algunas de esas relaciones periféricas. No estás simplemente ocupado todo el tiempo con interacciones sociales que tal vez no te entusiasman tanto. Así que creo que ese es un punto importante y tranquilizador, que si encuentras que tu red social se está reduciendo un poco, no te preocupes demasiado. Probablemente haya una especie de un desgaste natural ocurriendo allí en tu grupo de amigos, pero también asegúrate de que tu red social no se vuelva demasiado pequeña. Entonces, no quieres quedarte solo con uno o dos amigos cercanos. Idealmente tendrías una red un poco más grande que eso y también querrías diversificar en cuanto a grupos de edad. Y esa es una razón por la que me pongo nervioso cuando escucho sobre estas comunidades de personas que tienen la misma edad, las comunidades de jubilados, porque mi preocupación es que algunas personas, aunque esas comunidades pueden tener comodidades realmente maravillosas para envejecer, simplemente no están expuestas a nuevas ideas. Te estás quedando con personas que son demasiado parecidas a ti y eso tampoco es bueno para nosotros. Así que ese es otro punto que haría sobre todo el tema de la interacción social. Ese que es un gran punto. Siempre consigue creo que nuestro jefe Fernando decía que solo quiere seguir trabajando porque quiere estar con gente más joven y obtener las ideas. Exactamente. Y ya sabes, las personas con hijos, nietos, sea cual sea el caso, eso naturalmente te conecta con personas más jóvenes de manera regular. Eso es realmente bueno para las personas en general. Pero si puedes expandir esa red para incluir a personas más jóvenes en diferentes etapas de tu vida, para mí eso también parece muy valioso. ¿Qué piensas sobre cuál sería tu mejor consejo relacionado con la filosofía que deberíamos desarrollar en torno al dinero? Bueno, yo diría que se trata de ser deliberado sobre cuáles son tus valores, en lugar de simplemente dejarte llevar por cómo las personas a tu alrededor están haciendo las cosas. Mencioné los libros de Ramit Sethi, pero realmente desarrollar un sentido de esto es lo que valoro, esto es lo que quiero hacer en este mundo, y luego estás gastando prioridades y a su vez tus ahorros pueden encajar, pero sin eso solo parece como una riqueza amorfa. Acumulación. Así que quieres conectar lo que estás haciendo con tu dinero, con tus metas. Así que creo que comienza con algo de introspección. Comienza con descubrir lo que personalmente valoras. Para mí ese es el punto de partida. Y como tú, soy minimalista, a menudo bromeo diciendo que la industria de servicios financieros es el complejo de la complejidad financiera porque parece realmente deleitarse en crear muchos productos excesivamente complicados y elaborados que al final del día la gente realmente no necesita. Así que estoy completamente de acuerdo con la idea de luchar contra esa idea también. Y una última pregunta para un último consejo, tal vez relacionado con lo que acabamos de hablar, tal vez no, pero ¿qué recomiendas a nuestra audiencia que empiece a hacer o deje de hacer? Entonces comienza a automatizar tus ahorros. Es un paso tan liberador donde no tienes discreción sobre cuánto ahorras y tal vez empieces con poco y luego aumentes esa cantidad de ahorro.
En cuanto a dejar de hacer, de hecho tengo una lista de cosas que dejar de hacer en mi escritorio porque creo que es muy importante ser consciente de las cosas que no disfrutamos por cualquier razón, pero podemos encontrarnos en la obligación de cumplir y ya sabes, algunas de estas cosas de las que no puedes escapar completamente, pero sí puedes hacer un balance de las cosas que cuando piensas en ellas, ya sea en tu vida laboral o personal, cosas que no disfrutas y puedes intentar tratar de encontrar una manera de alejarse de ellas. Para mí, eso es un ejercicio muy valioso, donde estás dominando el arte de la sustracción en tu vida. Así que instaría a todos a hacer una lista de cosas que dejar de hacer y esto no es mi invención. Es de otra persona y olvido el autor específico, pero lo encontré como un mecanismo descentrado realmente valioso cuando pienso en cómo dirigir mis actividades. ¿Podríamos preguntar un par de cosas que están en tu lista? Entonces, lo que encuentro cuando miro las cosas en mi lista, muchas de ellas son cosas que tal vez confieran una sensación de prestigio, como, oh, debería hacer eso, debería ir a esta conferencia o algo así, porque es una conferencia grande o importante, es importante ser visto allí. Son cosas así a las que tiendo, a menos que haya, ya sabes, algo de lo que voy a hablar que realmente me interese o vaya a ver a ciertas personas con las que realmente sé que me gusta pasar tiempo alejándome de ese tipo de prestigiosos, cosas que no necesariamente confieren alegría. Yo diría que ese es un tema unificador entre algunas de las cosas en mi lista de dejar de hacer. Debería ser un tema realmente grande, el hecho de que tienes que correr con tu ego. El ego es el enemigo, ¿verdad? Creo que sí, puede ser. Eso es genial. Bueno, Christine, muchas gracias por tomarte el tiempo para tener esta conversación. Creo que la revisaremos muchas veces en el futuro. Espero que a la audiencia también le haya gustado de lo que hablamos y dónde puede la gente contactarte, leer lo que tus pensamientos, tu investigación. Bueno, gracias a ambos. Ha sido un gran placer para mí. La gente puede encontrarme en morningstar.com, que es nuestro sitio web. Hay Morningstar en todo el mundo, así que morningstar.com es nuestro sitio web de Estados Unidos, pero hay muchos Morningstar en todas partes donde estamos haciendo investigación de inversiones, todo objetivo. Entonces allí la gente puede encontrar mis artículos y videos. Y luego mi libro se llama Cómo jubilarse y eso ha sido un trabajo de amor, pero es súper emocionante ver que ha ido muy bien y parece estar apareciendo en las estanterías de muchas personas. Así que esos son mis dos principales proyectos. Y luego mi podcast que hago se llama The Long View, que copresento con un par de mis colegas. Una inspiración increíble tu podcast. Es como 10 de mis podcasts favoritos. Oh, gracias. ¿Cuál es tu primero? Nuestro. Está bien. Buena respuesta. No, solo estoy bromeando. Pero nos gusta mucho. Lo escuchamos y nos da muy buenas ideas. Eso es increíble. Gracias. Así que, una vez más, gracias, Christine, y esperamos que tengas un fin de semana muy relajante. Gracias. Igualmente. Fue genial hablar con ustedes. Mensajito para los que se quedan al final. Muchas gracias. Thank you very much. Y la mitad de las personas escucharon en español, la mitad en inglés, el capítulo de Nick. Buen dato freak para los que les gusta la información. Buen dato a seguir. Ojalá que cada vez más puedan escuchar en inglés, que es parte de lo que queremos potenciar de nuestro capital humano. Al final, tú, Pablo, con lo bueno que estáis para el inglés, siempre lo he sido, pero ahora seguramente estáis mejor. Estáis pudiendo thank you. consumir mucho mejor contenido. Me fluye más. O leyendo los libros más rápido. Te ayuda a sacarle punta al lápiz para poder optimizar los tiempos y tener más time wealth, como diría Sahil Bloom. Sahil Bloom. Sí. Oye, Sí, yo creo que pienso menos. Antes tenía que traducir cada vez que leía en inglés en mi cerebro y ahora simplemente pasa de una. pasa. Yo estoy mucho más atrás, pero me pasa con palabras en inglés que como que me cuesta traducir porque las escucho en la oficina nomás. Po. Pero fuera de eso, si se quedaron hasta acá, vamos a partir de nuevo el mes salvaje, que ha sido una absoluta locura. Yo creo que es el camino que deberíamos seguir, ok. Tener una comunidad abierta, recomendaciones, está funcionando bien, la gente está respetando creo que los canales súper bien, pero la mayoría se está perdiendo el mejor grupo de todos, el que está transformando, y
ahí un poquito íntimo, pero sin dar nombre. O sea, un testimonio de que el copete me está cambiando la vida y esto es lo mejor que podría haber hecho en la vida. Otro no está sin redes sociales. O sea, yo no estoy tomando Pablito, estoy con 15 minutos máximo en redes sociales y es cuando más he podido leer en mi vida, creo. Es un grupo de transformación y el que no esté ahí se está perdiendo algo total. La vida en base a experimentos, pues. Para allá vamos. Seguirá, ¿no? Tenemos que ver cómo o repetir, o aumentar, o cambiar. Pero sí, algo se hace. Me parece que estas cosas que uno hace un mes, 2 meses, algo te quedan para siempre. Igual me quiero tomar mis vinitos de repente, ahí me siento un poco restringido, pero como para amigos, pero creo que voy a quedar muy chipeado a no tomes por tomar y trata de controlarlo. Pero sí me gustaría hacer otro desafío. Por ejemplo, solamente puedo tomar vino si cociné. Y si cociné me gané una copa para el fin de semana con los amigos. Y porque quiero cocinar mejor, también me quiero alimentar mejor. Entonces ir variando y que algunos de estos como que se quedan en tu ADN, creo que es como la clave. Sí. A mí me pasó. Yo el mes animal no hice nada relacionado al alcohol. Ya tuvimos nuestros 30 días y me tomo de repente mi cervecita, de repente mi copa de vino, pero mucho menos que antes. Y en situaciones más elegidas por pinza, porque me acuerdo de ese mes entero sin tomar y lo bien que me sentí como de energía, lo parejito que me sentí. Y decía así, hay un precio que estoy pagando por este beneficio de corto plazo. Y aquí lo vi, un experimento de un mes no es nada, vuela. O sea, si uno lo ve en este calendario, creo que se lo vi al Five Types of Wealth, que te pone el calendario de tu vida en semanas. Y Sí, porque es el clásico de Tim Urban, Your Life in Weeks. al final, si lo pintáis con un experimento de un mes, como decís, ¿cómo no voy a hacer esto en mi vida? Tengo que ser demasiado pago para... O, o- o algo en mi cerebro no está funcionando bien, ¿cómo no me voy a poder controlar un mes? Creo que es tremendo punto de partida para hacer esos cambios que uno realmente sabe que son los correctos, que debería hacer, que te van a hacer mejorar, que van a hacer tu vida más fácil y que la inercia te tiene atrapado. Pero salir acompañado es mucho mejor. Así que súbense al mes salvaje.